Bueno, seguimos en Miseria de Economía, nuestro tercer bloque. Hemos visto cómo la economía mundial sigue en una crisis prolongada y cómo hay dos países fundamentales para la Argentina, como son China y Brasil, que aún continúan en una situación de crecimiento sostenido. Pero sabemos que la economía mundial está muy articulada, muy relacionada, que es muy difícil que todos los países permanezcan blindados a esta crisis, inclusive los países que han tenido un crecimiento sostenido como China y Brasil. ¿Cómo vemos esta situación? Claro, lo que hay que decir que en esta crisis y en la globalización de esta época, ningún país está blindado. Y Argentina tampoco está blindada. Ahora, eso no quiere decir que a lo mejor se nos venga encima una catástrofe, no puede decir, ni tanto ni tampoco, ¿no? Hay una cuestión que es cierto, después de los años 90, América Latina está frente al mundo mucho mejor parada. Ha saneado un poco su economía, sus deudas ya no pesan tanto sobre el PDI, tiene un manejo financiero mejor, todos los países de la América Latina en general tienen reservas, digamos, hay trabajo, están mejor parados. Ahora, también es cierto que cuando uno más va al norte de América Latina y el Caribe, los países más dependientes de los Estados Unidos son. Empezando por México, que a través del NAFTA tiene la economía totalmente integrada, tiene un gran sector de maquila con Estados Unidos, que es el primero que sufre el golpe, ¿no? de una caída en Estados Unidos. También se puede decir lo mismo de El Salvador, de Honduras, que tienen industria maquila. Después tenemos otro grupo de países que tienen los TLC firmados. Sí. En el caso de Colombia es muy dependiente de Estados Unidos, Perú exporta mucho también y tiene un TLC firmado, Chile tiene un tratado de libre comercio firmado y depende mucho de las exportaciones de fruta y otras cosas de Estados Unidos, ¿no? Entonces, ese es un grupo de países. Venezuela es un país que tiene fuerte dependencia de Estados Unidos por el petróleo. El 14%, por lo menos hasta antes de la crisis del 2008, ¿no? El 14% del petróleo que consume Estados Unidos se lo provee Venezuela. Ahora, ese 14% es el 50% de la producción petrolera venezolana. Es muchísimo. ¿No? Eso es importante. Esta es la razón por la cual Venezuela no puede cortarle el chorro a Estados Unidos y por cual Estados Unidos puede tampoco dejarle de comprar a Venezuela. Porque además el petróleo venezolano no es de buena calidad, es lo que se dice petróleo pesado, muy contaminante y que solo se puede refinar en refinerías que están expresamente preparadas para eso. O sea, si Estados Unidos dejaría de comprar, no es que Venezuela dobla la manguera y le vende a otro país. No cualquier país le va a comprar ese petróleo. En este momento están construyendo en China una refinería muy importante que se supone que en 5 o 6 años para adelante ya le está, creo que vendiendo alrededor de 200.000 barriles diarios, va a llegar al 1,000,000 y pico de barriles, que es lo mismo que le vende a Estados Unidos. Por lo tanto, le va a permitir un mayor margen de maniobra con Estados Unidos, ¿no? Yo he visto eso en los últimos ya varios años, ¿no? Como que los chinos han ido a diferentes lugares del mundo a establecer lazos comerciales o inversiones destinadas como a darle una base internacional a su economía a través de la inversión directa, el contrato, la compra de tierras, la compra de esto. Han invertido mucho en América Latina en estos años y van a invertir más. Y también en África, ¿no? En África, quizás con eso ellos piensen la posibilidad de tener una base económica que los... creo que están haciendo una gran diversificación de los suministros, de lo que ellos necesitan. No se focalizan en pocos países, sino que se diversifican, lo cual le da una... Han comprado el hierro de Sierra Grande en la Patagonia. Sí, en Sierra Grande están, pero también han arrendado por 20 años esas tierras en Río Negro, ¿no? Que son producto ahora de una gran discusión, de una gran polémica. Ellos van a hacer obras hidráulicas para regar todo eso y los productores, todo lo que produzcan, se lo van a vender a China. Dicen que se lo van a vender al precio de mercado, ¿no? Porque si no sería una servidumbre, pero también dicen que todas las obras que van a hacer va a ser con mano de obra china. O sea, no estaríamos en una economía de enclave de los años 20, nada más que claro, de Norteamérica, hay que ver China, cómo exactamente. Porque los chinos pueden caernos simpáticos, entre comillas, digo simpáticos porque... los chinos se mueven como una gran potencia internacional que lo son, y que lo van a hacer mucho más. Se está hablando que para el 2020 pueden llegar a ser ya
la primera potencia económica del mundo, suplantando a los Estados Unidos, ¿no? Hay que ver cómo evoluciona eso. Ahora, desde el punto de vista, para que no se nos vaya el tiempo, desde el punto de vista del contagio de la Argentina con la economía financiera, hay dos vías. Una es la vía financiera, que por ese lado creo que no podemos esperar grandes novedades, en el sentido de que después de la crisis del 2001, la banca argentina está saneada, los bancos se concentraron, los que tuvieron que irse del país se fueron, se fusionaron, despidieron gente, se hicieron más chicos y hoy están montados en una cantidad de dinero que prestan solo para el consumo y a cuentagotas para la inversión, con una tasa de ganancia altísima. Por otro lado... la deuda externa además no tiene el mismo peso. No, ya no tiene el peso que antes y por un tiempo al menos es una deuda que no es restrictiva para el desarrollo de la economía. A pesar de que nos drena 10.000 millones de dólares Claro, aproximadamente por ejemplo, es un derroche de un dinero escaso que podría ser útil para causas más justas, ¿no? Pero que de todas maneras eso implica alrededor del 1,5% del gasto total. O sea, no es una cifra que no se pueda y que el gobierno no la pueda manejar. Además hay que tener en cuenta que la deuda, la mitad de la deuda está en manos del Estado, o sea, el Estado se debe a sí mismo, por lo tanto se maneja con pases contables, y por otro lado hay un alto porcentaje de la deuda que está en pesos. O sea, es distinto una deuda en divisa que una deuda en pesos, ¿no? O sea que por ese lado, o sea, no... tampoco hay riesgo, digamos, en la Argentina de una burbuja inmobiliaria, porque acá, como no hay crédito, todo se hace al contado. El que construye lo hace al contado y el que compra lo hace al contado. O sea, acá tampoco hay burbuja inmobiliaria. Entonces, por ese lado no hay ningún riesgo. Ahora, el riesgo viene por la vía comercial, porque nosotros exportamos a China y exportamos también a Brasil. No quiere decir con esto que todo lo que ha pasado en estos 8 años haya sido solo viento de cola, ¿no? Por ejemplo, en los últimos años, el 60% del crecimiento de la economía argentina se explica por el mercado interno, no por las exportaciones. Ahora, las exportaciones generan los dólares que el Estado necesita para tener un determinado nivel de reservas, que se necesita para la industria, para transferir a la industria para que compre, porque la característica de la industria argentina es que no genera los dólares que necesita para comprar sus insumos internacionales. Claro. Desde ese punto de vista, las exportaciones son importantes. Y también son importantes para el financiamiento, porque vía retenciones el Estado tiene una fuente de financiamiento ahí que le permite toda esta política de intervención activa,